Se rieron cuando el hombre de overol manchado entró a la notaría llevando una mochila desgastada y a su hija de la mano. La secretaria lo miró de arriba a abajo con desprecio evidente, sus uñas perfectamente pintadas tamborileando sobre el escritorio de caoba mientras intercambiaba miradas cómplices con el pasante. Detrás de él, 4 familiares vestidos con trajes caros murmuraban y sonreían con suficiencia, convencidos de que esta figura patética no tenía ningún derecho de estar ahí. Los hermanos y primos de la difunta Elena Morales habían llegado desde Monterrey, Guadalajara y hasta desde la Ciudad de México, hambrientos por reclamar su parte de la fortuna que ella había construido. Y ahí estaba Roberto Sánchez, su viudo, luciendo como si no hubiera dormido en semanas, con su hija de 5 años Valentina aferrada a su mano. El contraste era brutal. Ellos veían debilidad, veían fracaso, veían un blanco fácil para sus abogados. Pero lo que ninguno de ellos imaginaba era que Roberto traía en esa mochila raída un sobre amarillento que en los próximos 15 minutos destruiría cada mentira, cada plan cuidadosamente armado y expondría la verdad que esa familia había ocultado durante años. Nadie esperaba que el padre que parecía mendigo tuviera en sus manos el documento que cambiaría todo el destino de esa fortuna. ¿Tú hubieras dado la cara por él en ese momento o habrías desviado la mirada como todos los demás? Cuéntanos en los comentarios. El notario principal, licenciado Fernando Valdés, carraspeó con impaciencia visible y señaló hacia la sala de juntas con un gesto casi despectivo. Llevaba más de 25 años trabajando con la familia Morales, y esta reunión se suponía que era pura formalidad. El testamento de Elena estaba claro, o eso creían todos. Su patrimonio, valuado en casi 60 millones de pesos, se dividiría entre sus hermanos y primos según el documento registrado hacía 4 años. Roberto y Valentina apenas se mencionaban, recibiendo únicamente la casa familiar y un pequeño fideicomiso para la educación de la niña, nada más. Elena había sido la joya de la corona de los Morales, una arquitecta brillante que diseñó centros comerciales y edificios corporativos por todo el país, acumulando una fortuna impresionante antes de cumplir 40 años. Se casó con Roberto contra todos los deseos de su familia. Él era maestro de primaria en una escuela pública, bondadoso y paciente con los niños, pero a los ojos de ellos completamente indigno de una Morales. Cuando Elena murió en un accidente automovilístico hace 7 meses, su familia se abalanzó como buitres, dividiendo propiedades y cuentas bancarias antes siquiera de que la tierra sobre su tumba se asentara. Roberto había estado demasiado destruido para pelear. Pasó esos primeros meses en una neblina de dolor, apenas capaz de preparar el desayuno de Valentina, dependiendo de las vecinas del edificio para que cuidaran a la niña mientras él lloraba en el baño, tratando de recordar cómo seguir viviendo. El funeral fue una pesadilla. El hermano mayor de Elena, Rodrigo, le dijo directo a la cara que debería estar agradecido por las migajas que la familia decidiera dejarle. Y si las historias de padres que se niegan a rendirse te conmueven, suscríbete ahora, más historias poderosas como esta cada semana, porque lo que pasó en esa sala de juntas es algo que necesitas escuchar. El licenciado Valdés abrió su portafolio de piel italiana y comenzó a leer el testamento con esa voz monótona y practicada que tienen todos los notarios. Rodrigo Morales estaba sentado a la cabecera de la mesa, ya sonriendo con anticipación. Su hermana Patricia revisaba su celular, calculando mentalmente su parte. El primo Javier tamboreaba los dedos sobre la mesa, aburrido. Roberto se sentó al extremo opuesto con Valentina en sus piernas, los deditos de ella aferrándose a su camisa de segunda mano. Era demasiado pequeña para entender por qué mami no regresaba a casa, demasiado pequeña para saber que esta gente quería arrebatarles todo lo que su madre había construido con tanto esfuerzo. El testamento de Elena Guadalupe Morales Ríos, en pleno uso de sus facultades mentales. El licenciado Valdés seguía enumerando propiedades, inversiones, cuentas bancarias. La sonrisa de Rodrigo se ensanchaba con cada línea leída. Entonces Roberto habló, su voz suave pero firme. «Disculpe, licenciado». Todos voltearon. Valdés lucía molesto. «Señor Sánchez, por favor espere a que termine de leer». «Encontré algo», dijo Roberto, metiendo la mano en su mochila. En el estudio de Elena, detrás de una fotografía. Rodrigo soltó una carcajada seca. «Ay, por favor, ¿qué encontraste? ¿Un mapa del tesoro?» «Roberto, siéntate y deja de hacer el ridículo». Pero Roberto no se sentó. Sacó un sobre sellado, amarillento en las orillas, con la letra distintiva de Elena en el frente, para abrirse únicamente en presencia del licenciado Fernando Valdés y mi familia. El silencio cayó sobre la sala como piedra. El rostro del licenciado Valdés cambió por completo. Reconoció la letra de Elena inmediatamente. ¿Dónde exactamente encontró esto?
Detrás de la fotografía de nuestra boda, respondió Roberto, su voz ganando firmeza, la que ella tenía en su escritorio. Siempre me decía que si algo le pasaba, buscara detrás de nuestra foto de boda. Pensé que hablaba metafóricamente, que se refería a recordar nuestro amor, a encontrar fuerza en esos recuerdos. Me tomó 7 meses poder siquiera entrar a su estudio sin derrumbarme. La semana pasada finalmente lo hice, y encontré esto. Colocó el sobre la mesa pulida. El licenciado Valdés lo tomó con manos temblorosas. Rodrigo había perdido toda la sonrisa. Esto es claramente una falsificación. Escupió las palabras. Un intento desesperado de este muerto de hambre para... El sello está intacto, interrumpió Valdés, examinándolo de cerca con una lupa que sacó de su escritorio. Este es el sello personal de Elena. Su huella digital está visible en la cera. Miró a Roberto con nuevo respeto, luego a los familiares con algo parecido a la sospecha. Esto parece completamente legítimo. Patricia se puso de pie bruscamente. No puedes estar considerando esto seriamente. Ese testamento fue registrado legalmente hace 4 años. Esto podría ser cualquier cosa. Él pudo haberlo escrito, pudo haberlo falsificado. Con fecha de 3 semanas antes de su muerte, dijo Valdés, leyendo el exterior del sobre. Protocolizado ante... Sus ojos se abrieron como platos. Protocolizado ante la notaria número 122 por la licenciada Marta Cervantes. El aire abandonó la habitación. La licenciada Cervantes era una de las notarías más respetadas de toda la ciudad, mentora personal de Elena durante sus primeros años como arquitecta y una mujer de integridad incuestionable. Si ella había protocolizado este documento, era absolutamente real. Voy a abrirlo, dijo Valdés con firmeza, según las instrucciones escritas aquí, en presencia de la familia. Espera, dijo Rodrigo, su voz aguda con pánico mal disimulado. Deberíamos tener a nuestros abogados presentes. Deberíamos... Ábralo, dijo Roberto en voz baja. Valentina miró hacia arriba, sintiendo el cambio en la sala, la forma en que la gente poderosa de repente parecía asustada. Valdés rompió el sello y desplegó varias páginas de texto legal denso, escrito a mano con la letra meticulosa de Elena. Leyó en silencio durante lo que pareció una eternidad, su expresión cambiando de confusión a shock y finalmente a algo parecido a la indignación. Cuando finalmente levantó la vista, no estaba mirando a Roberto. Estaba viendo a Rodrigo, Patricia y Javier con abierto disgusto. Este es un testamento completamente nuevo, dijo Valdés lentamente, midiendo cada palabra, con fecha de 3 semanas antes de la muerte de Elena. Ella nombra a Roberto y Valentina como únicos beneficiarios de todo su patrimonio, con la excepción de 100,000 pesos destinados a una fundación educativa en su nombre. La explosión fue inmediata. Rodrigo golpeó la mesa con ambos puños. Patricia comenzó a gritar sobre impugnaciones legales. Javier amenazó con demandas. Pero Valdés levantó la mano, y su voz cortó el caos como navaja afilada. Hay más, dijo con frialdad. Elena incluyó una carta explicando sus razones, y estoy obligado por ley a leerla en voz alta. ¿Tendrías el valor de decir la verdad como lo hizo Elena, sabiendo que destruiría la imagen de tu familia para siempre? Déjanos saber en los comentarios. Valdés carraspeó y comenzó a leer, y la voz de Elena pareció llenar la habitación, clara e implacable desde el más allá. A mi familia, si están escuchando esto, significa que he muerto y que han mostrado sus verdaderas caras ante mi esposo y mi hija. He sabido durante años lo que realmente piensan de Roberto, cómo se burlan de él a sus espaldas, cómo esperaban que yo entrara en razón y lo dejara. Nunca entendieron que él es la única persona que me amó por quien soy, no por lo que podía darles. El rostro de Rodrigo se puso morado, Patricia había palidecido, Javier miraba fijamente la mesa. La carta de Elena continuaba. Rodrigo, sé del fraude inmobiliario que intentaste involucrarme hace 6 años, el que me hubiera arruinado si hubiera sido tan tonta como para confiar en ti. Sé que usaste mi nombre para conseguir préstamos que nunca pagaste. Patricia, sé que esparciste rumores de que Roberto me era infiel, tratando de envenenar mi matrimonio porque no soportabas verme feliz con alguien a quien considerabas inferior. Y Javier, sé que intentaste convencer a mi contador de que yo estaba gastando irresponsablemente para justificar que me declararan incapaz de manejar mis propios negocios. La voz del notario temblaba mientras continuaba.
He documentado todo, cada mentira, cada manipulación, cada intento de controlar mi vida y mi dinero. He entregado copias de esta documentación a mi notaria con instrucciones de hacerla pública si alguno de ustedes impugna este testamento. La evidencia incluye correos electrónicos, conversaciones grabadas legalmente y testimonios de 4 testigos que verificarán su comportamiento. Valdés hizo una pausa, luego entregó el golpe final. Dejo mi fortuna a Roberto, porque es la única persona que me preguntó qué quería yo, que apoyó mis sueños sin preguntar qué ganaría a cambio, que amó a nuestra hija con cada fibra de su ser. Se la dejo a Valentina porque merece una vida libre de la toxicidad y la codicia que ha definido a esta familia durante generaciones. A mis hermanos y primos les dejo este mensaje. El dinero no compra dignidad, y ustedes han demostrado no tener ninguna. El silencio que siguió era ensordecedor. Rodrigo se levantó tan rápido que su silla cayó hacia atrás. «Esto es difamación. Vamos a pelear esto. Vamos a probar que estaba enferma, que la obligaron, que...» «Siéntese, Rodrigo», dijo Valdés, su voz como hielo, «a menos que quiera que libere la documentación que ella mencionó, porque la tengo. Toda, y si impugnan este testamento, cada periódico de la ciudad sabrá exactamente qué clase de personas son ustedes». Patricia lloraba ahora, pero no eran lágrimas de dolor. Eran lágrimas de rabia y humillación. Javier tenía la cabeza entre las manos. Roberto permanecía perfectamente quieto, sosteniendo a Valentina cerca, sintiendo el peso del último regalo de Elena posándose sobre ellos como un escudo protector. Ella había sabido, incluso en sus últimas semanas, lidiando con el estrés que eventualmente la distraería al volante, había estado pensando en el futuro, protegiéndolos, asegurándose de que estarían a salvo. «El testamento es irrefutable», continuó Valdés, dirigiéndose a la familia con desprecio apenas contenido. Fue redactado por Elena en pleno uso de sus facultades, atestiguado por 3 partes independientes y protocolizado ante una notaria de la más alta reputación. Supersede todas las versiones previas. El patrimonio será transferido a Roberto Sánchez como albacea para sí mismo y su hija menor dentro de 45 días hábiles. Son bienvenidos a impugnarlo en tribunales, pero debo advertirles que la documentación de Elena incluye evidencia de fraude financiero, difamación y ejercicio indebido de influencia. Podrían enfrentar cargos criminales. Rodrigo agarró su portafolio y salió furioso, el rostro retorcido de ira. Patricia lo siguió, todavía sollozando. Javier se detuvo en la puerta y miró hacia atrás a Roberto, y por un instante algo parecido a la vergüenza cruzó su rostro. «Tenía razón sobre nosotros», susurró Javier, «somos exactamente lo que dijo». Luego se fue, y Roberto quedó solo con Valdés y Valentina, en una sala de juntas que de repente parecía demasiado grande y demasiado silenciosa. Valdés caminó alrededor de la mesa y se sentó junto a Roberto. Su expresión había cambiado completamente. «Le debo una disculpa», dijo en voz baja. «Yo creí la narrativa de la familia sobre usted. Pensé que Elena se había dejado llevar por alguna fantasía romántica, que se había casado por debajo de su nivel». Estaba equivocado. Roberto negó con la cabeza lentamente. A Elena no le importaban los niveles sociales. Le importaba la gente que la veía como ser humano, no como cuenta bancaria. «Ella también lo vio claramente a usted», dijo Valdés, señalando el testamento. En la carta hay una sección que no leí en voz alta, marcada como personal. Ella quería que usted la leyera en privado. Le entregó a Roberto una página separada, doblada y sellada con la huella de Elena. Las manos de Roberto temblaban al abrirla. «Mi Roberto, mi amor, si estás leyendo esto ya no estoy contigo, y estás rodeado de lobos. Lo siento tanto. Intenté cambiarlos, hacerles ver lo que yo veo en ti. La bondad, la fortaleza, la forma en que construyes mundos de imaginación para tus alumnos cada día. No pudieron verlo porque se han entrenado para solo ver valor en cifras bancarias. Querrás darles el dinero, te sentirás culpable como si no lo merecieras. Pero necesito que me escuches una última vez. Mereces todo. Me diste 7 años de felicidad real, de risas, de compañerismo verdadero. Me diste a Valentina, el mayor regalo de mi vida. No me pediste nada excepto ser yo misma.
Eso vale más que todo el dinero del mundo. Usa esta fortuna para darle a nuestra hija la vida que merece. Enséñale a soñar como tú lo haces. Muéstrale que el éxito no se mide en cuentas bancarias, sino en momentos de alegría, en actos de bondad, en el valor de amar completamente. Y Roberto, por favor, intenta amar de nuevo algún día. Tienes tanto amor para dar. No dejes que la crueldad de mi familia te convenza de que no eres digno. Eres la persona más digna que he conocido. Te amo más allá de las palabras. Cuida a nuestra niña. Y recuerda, detrás de cada fotografía hay otra verdad esperando ser descubierta. Para siempre tuya, Elena. La visión de Roberto se nubló con lágrimas. Valentina estiró la mano y tocó la cara de su padre con sus deditos. «¿Papi triste?» «Lágrimas felices, mi amor», susurró. «Mami nos mandó un regalo». Valdés se puso de pie y reunió sus papeles. «Comenzaré el proceso de transferencia inmediatamente. La casa familiar ya está a su nombre según el testamento anterior, así que no será desplazado. Los activos líquidos tomarán algunas semanas en transferirse completamente, pero puedo gestionar fondos inmediatos si los necesita». Roberto miró sus zapatos gastados, los zapatitos de Valentina con las agujetas deshilachadas, su chamarra de segunda mano con el bolsillo roto. Pensó en los últimos 7 meses sobreviviendo con su salario de maestro, saltándose comidas para que Valentina pudiera comer, desvelándose, preguntándose cómo pagaría su futuro. «Necesito comprarle zapatos nuevos a mi hija», dijo en voz baja, «y necesito inscribirnos en terapia de duelo, para ambos». Valdés asintió, sus ojos brillantes. «Considere lo hecho». Y señor Sánchez, Roberto, si me permite decirlo, creo que Elena estaría orgullosa de esas prioridades. 4 semanas después, Roberto estaba de pie en el estudio de Elena, con Valentina jugando con lápices de colores a sus pies. La habitación todavía olía a ella, a papel albanene y al perfume de gardenias que siempre usaba. Sus diseños arquitectónicos cubrían las paredes, explosiones de líneas precisas y creatividad, ventanas a la mente brillante que él había tenido el privilegio de amar. Había usado la primera transferencia de fondos para pagar la montaña de deudas del funeral y los gastos médicos, para reemplazar la ropa gastada de Valentina, para llenar su refrigerador apropiadamente por primera vez en meses. Los había inscrito a ambos en terapia. Había empezado a dibujar de nuevo con sus alumnos, algo que no había hecho desde el funeral. Pero no había tocado los diseños de Elena. Todavía no. Eran demasiado preciosos, demasiado crudos. Hasta hoy. Hoy caminó hacia la fotografía de su boda, la que había ocultado su último mensaje para él. En la foto, Elena sonreía radiante con su vestido sencillo, sus ojos llenos de amor y promesas cumplidas. Detrás de ellos, el pequeño jardín donde se casaron, su vida juntos capturada en un instante perfecto. Y ahora, Roberto entendía lo que ella había estado tratando de decirle todo este tiempo. Detrás de cada fotografía hay otra verdad esperando ser descubierta. Cuidadosamente quitó la fotografía del marco y la volteó. Ahí, en el reverso, Elena había escrito con su letra perfecta un mensaje que nadie más vería nunca. Era un plano arquitectónico, pequeño pero detallado, de una escuela. En la placa frontal del diseño decía: Escuela Primaria Elena Morales, educación gratuita para niños de familias trabajadoras. Y debajo, en su letra: Este era mi siguiente sueño. Ahora es tuyo, mi amor. Construye el futuro que yo ya no podré ver. Roberto se dejó caer al suelo, abrumado, y Valentina trepó a su regazo, preocupada. «¿Papi bien?» «Sí, mi cielo», logró decir. «Mami nos dejó un último regalo». Sostuvo a su hija cerca y miró el diseño, la visión de Elena para su futuro compartido. Y por primera vez desde su muerte, creyó que realmente podría hacerlo realidad. No por el dinero, aunque eso ayudaría. No porque su familia hubiera sido expuesta y derrotada, aunque eso traía cierta justicia, sino porque Elena lo había visto verdaderamente, lo había amado completamente y le había dado el mayor regalo posible, el conocimiento de que él era suficiente, exactamente como era. El hombre de overol manchado que entró a esa notaría había estado roto, derrotado, listo para aceptar cualquier migaja que le arrojaran. El hombre que salió cargaba a su hija como un tesoro y la cabeza en alto, sabiendo que había sido elegido, verdaderamente elegido, por alguien extraordinaria. Y eso lo cambió todo.
Si esta historia te conmovió, suscríbete ahora para más historias poderosas cada semana sobre gente ordinaria que descubre fortaleza extraordinaria cuando el mundo los descarta. Y haz clic en el video en la pantalla para ver el siguiente, con un giro tan poderoso que nunca lo olvidarás. Porque a veces las personas que parecen más débiles son en realidad las más fuertes de todas. Y a veces la mayor herencia no es el dinero, sino el conocimiento de que fuiste amado exactamente como eres. Elena Morales sabía esa verdad, y se aseguró de que su familia la aprendiera también, incluso si tomó su muerte para enseñarles. Nunca juzgues a un padre por su apariencia. Nunca sabes qué batallas ya ha ganado, qué amor lleva en su corazón o qué verdad guarda en su mochila, esperando el momento correcto para cambiarlo todo.